Se suma a la distancia mi querido Víctor Ronquillo. Vic, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, pues la verdad es que muy contento, Jonah, porque hoy conmemoramos ni más ni menos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un instrumento civilizatorio, un instrumento fundamental, declarado en un momento pues por demás importante, después de que la sombra del fascismo, del nazismo, pues se había propagado la violencia, el terror, la guerra en el mundo, ¿no? Una terrible realidad que tuvo como respuesta esta concertación a favor de los derechos humanos, que es un documento que ha generado, como lo sabemos todos, una cultura en favor, sobre todo, de los más desfavorecidos. Esta promulgación es determinante para nuestro país en este momento y en este contexto. Es un documento que tiene una enorme vigencia y que además ha logrado lo que parece algo difícil, una transformación muy interesante, porque además del articulado inicial, ese articulado ha cobrado fuerza a partir de la insistencia en que los derechos sociales, culturales, sean también reconocidos. Un elemento central es que cualquier ser humano, solamente por el hecho de ser humano, tiene derecho a esta condición de respeto a sus derechos humanos. Y hoy en la mañanera, pues tuvimos un acto sin precedente. De verdad, fue emotivo que el propio presidente López Obrador, en un momento dado, enfrentado a lo que podemos considerar el laberinto terrible de la injusticia disfrazado de derecho, insistiera en buscar una alternativa para la libertad de un hombre que se encuentra absurdamente pues en la cárcel después de haber cumplido con su sentencia, como miles de mexicanos. Eso es triste y es parte de la realidad. El presidente, ante la desesperación de la madre de este muchacho, compadecido en el mejor sentido de la palabra, que implica la compasión, preguntó a la secretaria de Gobernación si podía él conceder un indulto. Bueno, pues lo que pasa es que de manera absurda, ni siquiera el poder presidencial pudo en ese momento buscar el indulto, porque al final de cuentas este mismo poder presidencial se enfrenta a todo este laberinto legaloide y se enfrenta también a realidades como la corrupción, como la burocracia, a un sistema absurdo. Y bueno, aquí hay parte de la historia que vale la pena contar. Es como la voluntad política choca contra la realidad, pero por fortuna esa voluntad política en este momento atiende a esa realidad. Y en otro momento también, por demás emotivo, en esta conferencia de prensa mañanera, Alejandro Encinas trajo a la mesa lo que fue el caso de Ernestina Asensio, esta indígena oaxaqueña de la Sierra de Zongolica, que todo hace indicar que fue violada brutalmente por integrantes, por soldados, por militares, por miembros del ejército mexicano, ¿no? Y esto, pues sin lugar a dudas, nos plantea una realidad en donde este caso se mantuvo en la impunidad por muchos años. Este caso se reabre ahora, es un caso que fue tratado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos días, hace ¿no? unos días. Y bueno, hace unos días, sí. Y esos son, digamos, los temas como centrales, pero obviamente la mañanera discurre por muchos asuntos que están en la agenda de la información, como el hecho, y bueno, yo me atrevo a decirlo de esta manera, ¿no? La estrategia para tratar de acallar a la mañanera, tratar de buscar la forma en que la mañanera deje de ser un canal de información. Y bueno, ahora el presidente López Obrador responde al INE ante esta intentona de buscar que limite su accionar, su decir, y sobre todo alegando que él
participa en una promoción electoral. Pues nada más lejano de la realidad. Y nada más lejano de la realidad, porque de lo que se trata es de poner los puntos sobre las IES. Y este ejercicio de comunicación de la mañanera, que valdría la pena un análisis detallado, profundo de su carácter, es ni más ni menos que un elemento central de gobierno. ¿Por qué razón? Porque la mañanera está destinada a divulgar temas de interés público, a discutir asuntos Pero que tienen estás, que ver con la construcción de una nueva realidad social y de políticas públicas. Pero estarás de acuerdo, mi querido Vicky, aquí lo hemos platicado más de una ocasión, que la mañana tiene dos momentos. El momento claro de comunicación de programas, de comunicación de la agenda pública, de la agenda de gobierno, y tiene este lado B, digamos, esta segunda parte en la que pues periodistas o reporteros extraños que están ahí en la mañanera, hacen preguntas un poco extrañas y que le dan pie al presidente para empezar a abordar otros temas que no necesariamente tienen que ver con la agenda de gobierno o con los programas de gobierno, sino ya con el terreno más de carácter del escenario político, etcétera, etcétera. Digamos, es como los dos lados, el lado A y el lado B, ¿no?, de las mañaneras. No estoy de acuerdo, Jonah, porque al final de cuentas, por ejemplo, el asunto de las aguas en Chihuahua se trató de manera importante, se informó al público, a los ciudadanos, sobre lo que ocurre. Y lo mismo, este es solo un ejemplo. Gracias a la mañanera y gracias a la existencia de este canal de información, vimos cómo se implementó por parte de sectores pues enormemente conservadores un recurso, ¿no?, que generó la violencia en este asunto, ¿no? Y como este asunto fue evidentemente electoral, y como ese hay muchos otros asuntos que se han ventilado en la mañanera Pero, y que Vic, tienen que ver con poner sobre la mesa la información, información a la que difícilmente se tendría acceso. Además, tomando en cuenta la realidad de lo que existe en los medios de comunicación en México, bueno, oye, parece increíble, yo, pero yo, el discurso del presidente, que tendría que ser el discurso del poder, es un discurso de disidencia, un discurso inteligente y un discurso en muchas ocasiones crítico hacia la misma gestión propia de su gobierno. esa parte de un gobierno crítico con su propia gestión, yo no la veo así, pero lo que te quería preguntar, Vic, es, yo recuerdo en 2006 y en 2005 y en 2006, aún Andrés Manuel López Obrador quejándose un día sí y el otro también de lo que estaba diciendo Vicente Fox como presidente en los procesos electorales. ¿No está repitiendo ahora como presidente López Obrador lo que criticó en 2005 y 2006 con Vicente Fox? Son condiciones históricas distintas, son gobiernos muy diferentes y además hay que tomar en cuenta lo que existe en términos del manejo de la información por parte de los medios preponderantes. Aquí lo hemos dicho muchas veces y no es casual que en este momento, en la Feria del Libro de Guadalajara, que concluyó hace unos días, María Amparo Casar exigiera que cesaran las mañaneras. Y tampoco es coincidente que el Instituto Nacional Electoral aperciba a López Obrador de hablar de ello. Nos encontramos en un proceso inédito. Esto que ocurrió hoy en la mañanera, con una secretaria de Gobernación diciendo que abre un debate público sobre la procuración de la justicia en México, no es común. Ni tampoco es común que esa misma secretaria de Gobernación exija que el derecho en este país no sea formal, sino que sea garantista. Me parece que estamos en un momento que nada tiene que ver con el momento, con el foxismo, ¿no? Esta perversión A lo de que, lo que se buscó por muchos sectores como transformación claro. política. No, a lo que me refería básicamente es al tema de que Andrés Manuel criticaba la intromisión de Vicente Fox con sus comentarios en el proceso electoral y que ahora
el propio presidente López Obrador, ahora como presidente, igual con sus comentarios está interfiriendo en el proceso electoral. Esto tendríamos que discutirlo. ¿Hay una intromisión o hay una generación de información y de reflexión? Pero ¿no crees que es un eufemismo decirlo así? Electorales, hablar de que en México los procesos electorales están en riesgo por el fraude, están en riesgo por las prácticas clientelares, eso no es más que decir la verdad. Y me parece que el presidente tiene derecho a hacerlo, porque si no, lo que va a privar es el discurso de los medios preponderantes. Pero no se está intrometiendo, con esas declaraciones no se está intrometiendo y tomando postura cuando tendría que ser pues una total postura equilibrada o ausente del debate electoral, político electoral, por ser la figura del presidente. Es un tema de discusión y a mí me parece que no, que por el contrario, y creo que esto es muy importante, estamos en etapa de definiciones y hay que hablar con claridad, y no hay duda de que este proyecto político enfrenta resistencias conservadoras, y esas resistencias conservadoras exigen que los canales de difusión de información del actual gobierno sean limitados. Pero Vic, ¿no le corresponde en este caso, por ejemplo, criticar las alianzas del PRIAN o de lo que... ¿No le corresponde criticar eso a Mario Delgado, que es el presidente de Morena, y no al presidente de la República? Es que es el presidente de todos los mexicanos, Vic. Bueno, pero es un agente político. Pero no es el candidato. De transformación. Ya es presidente. Y es un agente político de transformación. Perdón, volvemos al tema central de esta conmemoración de los derechos humanos. Y el tema central de esta conmemoración de los derechos humanos en el ámbito de la mañanera y del momento político que vivimos hoy es, más allá del derecho y sus formalismos, existe la justicia. Y la justicia, desde mi perspectiva personal, exige toma de posiciones, aún al presidente de la República. Además, es una hipocresía, porque al final de cuentas, sin duda, Peña Nieto, Calderón, Fox, Díaz Ordaz, sin duda, todos estos presidentes han tomado el partido, y la inauguración de sus obras y sus discursos forman parte de una propaganda política. No caigamos en la hipocresía, no caigamos en limitar lo que puede ser la apertura de la información. Hay que exigir la apertura de la información. Eso siempre. Y sobre todo, siempre tomar en cuenta, ser muy claros, que estamos en un debate ideológico, y no hay que espantarse. Estamos algunos a favor de un proyecto de transformación y hay otros que están a favor de la restauración de un régimen antidemocrático, de un régimen que nos llevó a una crisis humanitaria que tiene que ver con esta realidad terrible. Me parece de más de 50 personas que no han sido identificadas en los forenses, Jonathan. Me parece que es como verlo un poco en blanco y negro, pero sí, estoy de acuerdo parcialmente contigo. Me quedo, Vic, que nos acabó el tiempo, hombre, pero siempre podríamos... Perdonen la producción. Te mando un abrazo, Vic. Un abrazo, Vic.